nivel periférico como central, para conocer sus estructuras, sus funciones y entender sus manifestaciones de alteración. Para ello, pues, vamos a recordar qué sabemos. Vamos a establecer unas consideraciones generales. Vamos a hablar de los núcleos, el trayecto periférico general. Vamos a poner trayecto periférico y componente funcional. Los transmisores implicados, las vías relacionadas, las diferencias anatómicas y fisiológicas entre simpático y parasimpático, las funciones y las aplicaciones. Todo esto vamos a desarrollarlo hoy y el día viernes, el día lunes. El día lunes es virtual, ¿no? Este lunes que viene. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué sabemos hasta el momento? Bueno, sabemos que el sistema nervioso está dividido. ¿Qué pasó? Ya no me se desconectó. Ya. Está dividido el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿no? Depende al sitio donde se dirija, si esta es la parte autonómica o esplácnica de nuestro cuerpo, esos nervios pues, van a ser el sistema nervioso autónomo, que es el que nos interesa. Y los que se dirijan a la parte somática de nuestro cuerpo, pues ese es el sistema nervioso somático. Recordemos que un nervio se origina en los espinales por una raíz posterior y una raíz anterior al nivel del surco anterolateral y posterolateral, que la raíz posterior tiene un ganglio, que las dos se unen a nivel del agujero de conjugación, también las membranas meninges, y se forma el nervio espinal, que muy pronto se divide en un ramo posterior y un ramo anterior. Y que las vísceras acá reciben inervación por tres sistemas ganglionales: la cadena simpática, los ganglios prevertebrales y los ganglios terminales. Entonces, macroscópicamente a esto le decimos sistema autónomo, a esto del sistema somático. ¿De acuerdo? Ahí. Pero también hemos estudiado el componente funcional de los nervios espinales o periféricos. Ya no funciona. Bueno, recordemos este esquema. Los arcos reflejos en la parte somática, en la parte visceral. Nos interesa lo de la parte visceral. Cuando el bolo alimenticio llega, se extiende, lo percibe un receptor, la neurona del ganglio de la raíz posterior lo envía a el asta lateral, y del asta lateral sale la neurona preganglional, que termina en cualquiera de los tres sistemas ganglionales, de donde se desprende la neurona postganglional, que va hacia las glándulas y al músculo liso para producir contracción y para producir secreción. Entonces sería la neurona postganglional, se arranca aquí del ganglio de la cadena simpática o los prevertebrales. Recordemos que el nervio tiene un ramo posterior, un ramo anterior para la parte somática y posterior para la parte somática, y que se une a la cadena simpática por el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris, que la cadena simpática se une a los ganglios prevertebrales
por el sistema de los nervios esplágnicos y que los ganglios prevertebrales a los ganglios terminales por los nervios, los plexos axónicos. Sabemos que la neurona postganglional es de tipo, ¿de qué tipo es que es? La clasificación de las fibras nerviosas. C de cabra. ¿Qué pasó, Luisa? Recordemos también que las neuronas postganglionales tienen esta forma, ¿no? Aquí están sus puntitas, su axón, y el axón se ramifica. Pelo del embrión y terminan los botones terminales. Pero este pelo del embrión también tiene unas dilataciones, si se acuerdan, porque es que estas son amielíticas, como un rosario. Y esas dilataciones son las que salen a través de la célula de Schwann. Ahí no está girando la célula de Schwann. Y esto es lo que entra en contacto con el efector. El efector estaría aquí, que sería ¿qué? Músculo cardíaco, músculo liso y el sistema glandular. Entonces la distensión produce por un arco reflejo contracción, por lo mismo que sucede acá. Pero observemos que la cadena simpática, algunos axones que llegan ahí, miren, por la trama comunicante gris, se dirigen a la parte somática, a inervar la glándula sudorípara, el músculo liso de los vasos sanguíneos, y el folículo piloso, músculo liso del folículo piloso. De ahí que en la parte somática de nuestro cuerpo hay estructuras vegetativas. Y estudiando el componente funcional vemos que los nervios tienen sensitivo, motor, vegetativo y trófico. Entonces la división entre el sistema nervioso somático y vegetativo, pues desde el punto de vista del componente funcional, pues no es tan correcta, ¿no? Como se ve ahí aparentemente. Y para acá lo autónomo, lo autonómico que es involuntario, y para acá lo somático, pero aquí hay fibras de índole vegetativo. ¿Por qué? Porque hay unas estructuras vegetativas en la parte somática de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta? Ahora observemos solo la parte vegetativa. El receptor, la vía aferente, este es el aferente visceral general. Tiene su origen en la neurona del ganglio de la raíz posterior que entra al asta lateral, no al asta anterior, porque el asta anterior viene de lo somático. Y entonces de aquí arranca la neurona preganglional que termina en cualquiera de los tres sistemas ganglionarios. Observemos aquí el parasimpático, esta es la cadena simpática, ganglios vertebrales, los plexos autónomos que se dirigen alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Que irrigan la víscera principalmente. Entonces miren el sistema parasimpático que se une a los ganglios vertebrales. En los ganglios autónomos hay simpático y parasimpático, medio vago. Esta es neurona preganglional que va a los ganglios terminales, y los ganglios terminales terminan sobre las glándulas y sobre el piso. Pero observemos
La inervación de las estructuras vegetativas en la parte somática de nuestro cuerpo. Entonces aquí está más clarito. ¿Preguntas? Bueno, ¿qué otra cosa sabemos? Pues que a nivel del agujero de conjugación las membranas de Menigue se fusionan, pero ya no podemos diferenciar dura madre, aracnoides y pía madre. Entonces ya hablamos de epi, peri y neuro. Entonces decimos que hay unas envolturas de sostén, que son la prolongación de las membranas meninges, pero dentro está lo funcional. ¿Y eso qué es? Los cuerpos neuronales y los axones. Entonces aquí dentro van a ver, en los ganglios van a ver los cuerpos neuronales. Y esto va a estar lleno de axones. Siempre lo comparamos con un lapicero. El cascarón sería la función de las membranas meninges. Y la mina o la tinta que hay dentro, eso es lo verdaderamente funcional. Acá serían los axones y los cuerpos neuronales. Observen. Entonces en los ganglios hay cuerpos neuronales. Y pueden haber o no sinapsis. Por ejemplo, aquí hay sinapsis, aquí también, aquí no se ha visto. Pero los antiguos decían que sí había sinapsis aquí. O sea, filtraban fibras de acá. Entonces ahí tenemos un proyecto de investigación para aclarar eso, si hay o no hay. La vía eferente es la que es el eferente y se da. Preguntas, por favor. Hasta ahí. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que recordar? Bueno, pues todo lo que han visto en la anatomía, ¿no? ¿Y qué es lo que han visto en la anatomía? Pues la cadena simpática por los nervios esplágnicos, mayor, menor e ismos, los nervios esplágnicos frontales, los nervios esplágnicos sacros, los ganglios prevertebrales, celíacos, aórtico renal, mesentérico superior, mesentérico inferior. Entonces se supone que tienen avanzado, ¿no? Por eso es que esta clase la dejamos para lo último, cuando ya los profesores de anatomía hayan avanzado. ¿Escucho preguntas? Bien, entonces pasemos al segundo objetivo, que son las consideraciones generales. Bueno, nos hace falta recordar otra cosa, y es lo siguiente. Recordemos, cuando vimos la clase de hipotálamo, no sé con quién la vieron, que el hipotálamo es el centro coordinador del sistema vegetativo, así como el área de Broca esto es para el aula, ¿no?
El hipotálamo es el que organiza la expresión física de las emociones. ¿Y por qué? Porque es que el hipotálamo entra en contacto, miren, por vías directas con los núcleos vegetativos del tallo cerebral y de la médula sacra y de la médula toracolumbar. Entonces, por eso se decía que la parte anterior daba manifestaciones parasimpáticas. La parte posterior, el núcleo posterior, daba manifestaciones de índole simpático. Por esas conexiones del hipotálamo con los núcleos vegetativos del tallo cerebral y de la médula. Por sus conexiones con la formación reticular, y como la formación reticular entra en contacto con todo, pues de las vías reticuloespinales entran en contacto con el sistema simpático y con el sistema parasimpático sacro. Entonces, por ello es que el hipotálamo se considera centro regulador principal que coordina el sistema vegetativo o autónomo por sus conexiones y porque al estimularlo puede producir manifestaciones simpáticas, la parasimpática, la parte de adelante, que consiste en ¿qué? Es que se cierran las pupilas, se cierran los párpados, se produce secreción salivar, la saliva, la lágrima, el corazón pues va a disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso. En el tubo digestivo va a favorecer el peristaltismo, va a cerrar los esfínteres, va a favorecer las secreciones. En el hígado pues va a ahorrar energía y la glucosa lo almacena en forma de glucógeno. En los bronquios, pues los va a cerrar, va a favorecer las secreciones, por eso roncamos cuando estamos dormidos. Y el simpático, pues es lo contrario. Abrimos los párpados, abrimos la pupila, aceleramos el corazón, dilatamos los bronquios, ahí se cesa el peristaltismo. Sale glucosa del hígado, se desdobla el glucógeno. Entonces son manifestaciones vegetativas de emoción. Por eso es que el objetivo general, si se recuerdan, pues era describir el sistema nervioso vegetativo desde un punto de vista morfológico y funcional, tanto a nivel central como a nivel periférico. Entonces digamos que el sistema nervioso autónomo casi que está disperso por todo nuestro cuerpo. Y algunos consideran el sistema nervioso vegetativo como un gran sistema, como lo es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico. También hablan de un tercero que es el sistema nervioso autónomo, vegetativo. Se dice que es de índole inconsciente, pero cuando se vuelve patológico, uno dice, hemos dicho, ahí se vuelve consciente. Un cólico renal, un trastorno intestinal, un cálculo vesicular, ahí se vuelve consciente. Entonces hoy en día estamos hablando de vías conscientes relacionadas con el sistema autónomo, pero ese consciente entre comillas. Y dicen que las vías que siguen son las vías autónomas ascendentes y también involucrado el sistema talámico lateral, con base a que pues tiene fisiológicamente tres cosas, ¿no? El neoespinotalámico, el paleoespinotalámico y el espino retículo diencefálico. Ese parece que está relacionado con la actividad autonómica.
Bueno. Bien. Pasamos entonces al segundo objetivo. Y aquí vamos a hablar de... ¿Dónde va, señorita? ¡Ay! Les calentó, pues. Vamos a hablar de dos cosas. Uno, este concepto de tono y de excitabilidad. Y con base a que los plexos autónomos que salen de los ganglios prevertebrales van por los vasos sanguíneos, alrededor de los vasos sanguíneos, describiendo una serie de nervios que escapan a toda descripción, pues tenemos que recordar un poquito la irrigación general de nuestro cuerpo. Porque a través de ellos que va a llegar la inervación, parte de la inervación simpática a las vísceras, o sea, la parte esplánica de nuestro cuerpo. Entonces, uno de esos conceptos es